El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como aquellos que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los últimos años se ha venido presentando en el mundo entero y se ha venido extendiendo poco a poco de continente a continente, de país a país, una serie de revoluciones, manifestaciones, buscando la igualdad y el reconocimiento entre todos los pueblos, todas las identidades, todas las culturas y todas las razas. Y se ha hecho de múltiples formas, algunos pacíficamente, otros con muchísima más violencia, otros con vandalismo, otros se van directamente a la guerra, pero todo el mundo busca el reconocimiento, todo el mundo quiere la igualdad. Por eso se levantan movimientos como los indígenas en este momento en Bogotá, que llaman la Minga, buscando dialogar con el gobierno para ser reconocidos, para que se les respeten sus derechos. Pero también los pueblos, las negritudes, los pueblos del Pacífico, muchos de aquí de la costa atlántica, que también quieren su reconocimiento. Todas las personas que hacen parte del movimiento LGTB, los movimientos feministas, etcétera, etcétera. Miren, hoy no hay persona alguna que quiera vivir en el anonimato. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere vivir la igualdad. El problema está en qué significa la igualdad. Creo que ahí es donde radica realmente la dificultad. Porque nosotros no entendemos fácilmente eso, en qué consiste la igualdad. Y entonces cuando lo que se quiere es pasar un rasero para que esa igualdad se consiga, así sea a la fuerza, ahí se empiezan a presentar problemas contra la justicia. Pienso que valdría la pena que nosotros pudiéramos entender la igualdad en qué consiste. El otro día estaba escuchando a una mujer que practica el feminismo radical, que decía que ella no había salido de ninguna costilla de ningún hombre. Obviamente hablando de ese texto del libro del Génesis, donde se habla que la mujer fue sacada del costado del varón. Lo que pasa es que esa mujer que hablaba así, o todas las feministas que hablan de esa manera, no tienen ni la más remota idea de lo que significa ese texto. Porque ese texto, cuando habla de la mujer que sale de la costilla del varón, no significa que está subordinada al varón, ni que está por debajo del varón, ni significa que depende del varón, ni significa que para subsistir tiene que subsistir por el varón. Está muy lejos de la interpretación, es decir, desconoce el sentido de la escritura. Porque ese texto, cuando habla que la mujer fue sacada del costado del varón, oigan esto, está hablando de la igualdad, esa que tanto reclaman. Ese texto habla de la igualdad entre el varón y la mujer, pero igualdad no en su identidad, sino igualdad en su dignidad. Igualdad en la dignidad, que tanto el hombre como la mujer poseen la misma naturaleza y que en su dignidad son iguales delante de Dios. Por eso les digo que todos esos movimientos
que proclaman y que defienden la igualdad. El problema está en cuál es la igualdad que están defendiendo. Porque miren, nosotros nos hemos caracterizado por vivir en un mundo en donde las diferencias las sacamos a relucir en cualquier momento. Nosotros hablamos de países del primero, segundo y del tercer mundo. Hablamos de países desarrollados y subdesarrollados. Hablamos de los países del oriente y del occidente. Hablamos de los países del norte y del sur. Cada rato nosotros marcamos diferencias culturales, diferencias de ideología, diferencias religiosas, diferencias económicas. Cuando se habla de los países de Oriente y de Occidente, se está hablando acerca de lo distinto que es la cultura occidental a la cultura oriental. O cuando se habla de los países del norte y del sur, se está hablando de una diferencia económica. O cuando se habla de países desarrollados o subdesarrollados. Todo eso tiene un matiz acerca de en qué consiste la diferencia. Miren, ustedes en su casa, todos son distintos. El papá no es igual a la mamá, ni ningún hermano es igual a otro hermano. Es más, cuando los hermanos los quieren igualar, ¿se molestan o no se molestan? Claro, de una vez se les salta la piedra. ¿Y tú por qué no eres como fulanito? Es que yo no soy fulanito. Si ven que para unas cosas queremos ser iguales, pero para otras cuando nos quieren igualar nos molestamos. Eso significa que la igualdad hay que saberla entender. ¿En qué cosas son iguales dentro de una casa? Son iguales en la dignidad, son iguales en los derechos, son iguales en los deberes, pero los derechos y los deberes también dependen muchísimo de la edad que cada uno tenga dentro de la casa. No son iguales los deberes de un joven de 20 años a un niño de 10. No son iguales. Y un ejemplo que yo siempre pongo, el hecho de que usted a uno de 20 años le sirva mucho más en el plato que a mí, no es desigualdad. Lo que pasa es que usted sabe cada uno con qué capacidad estomacal tiene. Entonces, para practicar una falsa igualdad, usted no le va a poner al de 20 años lo que le pone al de 5, ni va a poner al de 5 lo que le pone al de 20. Eso es un poquitico de sensatez lo que se necesita. Miren, que los pueblos indígenas, que las negritudes, que los campesinos tengan el derecho a reclamar lo que se les debe, eso es indiscutible. Lo que no podemos, vuelvo a repetírselo, es pasar una cuchilla para igualar a todo mundo. Algo así como que usted tiene un doctorado, usted tiene una profesión, fuera de eso tiene un doctorado. Y usted entra a una empresa y entonces la señora que hace el aseo le van a pagar igual que a usted que tiene un doctorado. No, porque como en esta empresa todo el mundo es igual. Entonces usted lo primero que diría, entonces, ¿uno para qué estudia pues? Eso no sirve de nada estudiar. No, que es que esta empresa aquí buscamos la igualdad. No, espérense, que esa no es la igualdad. No es eso. Además, porque fíjense, si hay alguien, si hay un texto que proclame y que busque justamente la igualdad, pero la igualdad bien entendida, es la Sagrada Escritura. Ya se los dije, ese texto donde dice que la mujer fue sacada del costado del varón, no significa, entiéndalo bien, para los varones y las señoras que están aquí, no significa que la mujer está por debajo o que la mujer depende del varón. No. Lo que significa es que la mujer posee la mismísima dignidad que el varón. Ese es el significado de ese texto bíblico. Y Jesús y el apóstol San Pablo hace hoy también una aclaración bien bonita en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, cuando nos habla a nosotros acerca de cómo Jesús viene a derribar justamente
un tipo de diferencia marcados que nosotros tenemos, que esas son las diferencias que hacen daño. Miren, hay diferencias que hacen daño, pero hay diferencias también que enriquecen. El problema del racismo radica en cuando uno ve el color de la piel de la otra persona como una amenaza para uno. Pero cuando uno es capaz de ver la diferencia del tono de la piel de otra persona como una riqueza cultural, si ven que inmediatamente cambia todo el sentido. Imagínense ustedes donde todo el mundo fuera negro, 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 o donde todo el mundo fuera blanco, 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 blanco y de ojos azules. En el trópico no podría vivir gente blanca, blanca, blanca de ojos azules, porque su piel no lo resistiría. Las pieles oscuras están en este lado del mundo, en el trópico, porque la naturaleza lo va dotando a uno de ciertas características, bien sea para vivir donde no sale casi el sol o donde hay mucho sol. Es que Dios es muy sabio. Y nosotros queriendo derribar todas esas cosas. Y entonces dice el apóstol San Pablo que Jesucristo es nuestra paz, que la ha hecho de todos los pueblos uno solo. Porque Cristo ha derribado, miren cómo lo dice textualmente, Cristo ha derribado en su cuerpo de carne el muro de la separación, la enemistad. Dice, Él ha abolido la ley con sus mandamientos, para crear de los dos pueblos un único hombre nuevo, y reconcilió en Dios a todos, uniéndonos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Y miren cómo dice más adelante San Pablo, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo ha venido a derribar con su cuerpo el muro de la enemistad. Ha venido en medio de las diferencias a reconciliarnos. De tal manera que lo que importa cuando uno ve a una persona rubia, 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 o a otro negro, 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 que uno sea capaz en Cristo no de mirar el color de la piel, sino de mirar la dignidad que cada persona tiene. Ese es el problema. Ahí radica el asunto. Cuando uno eso no lo entiende, entonces uno empieza a pensar que hay personas que tienen dignidad y que otros no. Claro, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial pensaban que los judíos no tenían dignidad y que por eso se les podía exterminar. En la época de la esclavitud se pensaba que los negros no tenían alma y que por eso se les podía esclavizar. En la época de la colonización se pensaba que los indígenas tampoco tenían dignidad, que eran una especie de animales y que por eso se les podía esclavizar o exterminar. ¿Sí ven dónde está el problema? Cuando nosotros tenemos una visión tan recortada de las cosas, cuando uno piensa que solamente uno tiene dignidad y que los demás no. De ahí deriva el derecho que muchos quieren reclamar del aborto, cuando dicen, no, es que la criatura que está en el vientre, eso no es un ser humano, eso no tiene dignidad. Como decía Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton, los bebés no nacidos no son sujetos de derecho. Debe haber muchísima aberración en el corazón para que uno sea capaz de decir una cosa de esas. No, que lo que hay ahí no es un bebé. Entonces, ¿qué es? Una lavadora. Entonces es importante aprender desde Cristo, y se los hablo a ustedes, porque ustedes están aquí, y el principio que yo tengo en la cabeza, por el cual ustedes están aquí, es porque ustedes son cristianos creyentes. Y entonces les hablo a ustedes como cristianos creyentes. Si usted todavía piensa que el mundo se divide en blancos, negros, mestizos, indios, en ricos, pobres, oriente, occidente, norte y sur, desarrollados y subdesarrollados, y mira a la gente con ese lente,
no ha entendido lo que significa la redención por parte de Jesús. La redención que ha venido a traer Jesús nos permite a nosotros eliminar ese tipo de cosas, que esas son las cosas que hacen daño. Y aprender a reconocer en qué somos diferentes, porque sí somos diferentes, y en qué somos iguales. Hay cosas en las que somos iguales y eso hay que aprender a defenderlo. Pero hay cosas en las que somos diferentes y eso también hay que aprender a defenderlo. Pidámosle pues al Señor que eso lo podamos comprender y que lo aprendamos también a practicar en la familia. Porque ahí es el primer lugar donde uno aprende a reconocer las diferencias y las igualdades dentro del seno del propio hogar. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda.